espacio de opinión alternativo que se llama La Conversa de Fin de Semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y estoy muy complacido de estar nuevamente aquí con ustedes en este pequeño ejercicio de compartir virtualmente una conversa desde acá, desde Santander de Quilichao, donde nosotros generamos la conversa de fin de semana con ustedes allá donde quiera que se puedan conectar o estén conectándose con nosotros. Agradecerles que hayan tenido la deferencia de compartir su tiempo, sacar un poquitico de su descanso, de sus ocupaciones para compartir con nosotros estas impresiones que tenemos acerca del diario acontecer de Colombia, en la región, a nivel nacional y también a nivel internacional. Como pueden ver hoy ustedes acá arriba en el título, hoy en la conversa de fin de semana, hemos tratado de colocar un título de acorde a lo que creemos ha generado también opinión pública esta semana, más allá pues de ese cúmulo de noticias tan importantes que día tras día pues nos abordan, nos inundan diría yo, que tiene que ver con la propuesta que hizo el ex senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez por motivo de una presentación, una visita que hicieron algunos miembros de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y en la que, como con gran conclusión, fuera de pues, lo que vamos a hablar aquí, de esta reunión fue la propuesta que hizo el expresidente, ex senador, respecto de proponer una amnistía general para todos, una especie de borrón y cuenta nueva para todos, especialmente para ellos. Y ahorita vamos a ver quiénes son ellos. Entonces estoy muy complacido de estar aquí con ustedes. Vamos a poner, una vez que se termine esta presentación que estamos aquí, vamos a subir en nuestras redes, en nuestra fanpage de la conversa fin de semana en Facebook y también en nuestro canal de YouTube, al cual estamos invitando a que se suscriban el video una vez termine esta presentación. Entonces, como el tiempo es oro, vamos avanzando en esta conversa del día de hoy. Les decía que el gran evento de esta semana fue precisamente la reunión que se llevó a cabo en recientes días, en la foto que ustedes están viendo aquí arribita, en la que podemos observar eh, cómo tres miembros de la llamada Comisión de Esclarecimiento de la Verdad visitaron al señor expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez en sus casas de retiro o de retiro diría yo, pero pues en su casa donde él está planeando toda la política en este momento. Aquí hay que hacer una claridad respecto a que en principio esta reunión fue pactada entre el padre de Rux, perdón, eh, director de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y el señor Uribe, una reunión que debería haber sido a puerta cerrada, es decir, únicamente los miembros de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y el señor Uribe. Pero, oh sorpresa, cuando llegan los señores de la CEP y se encuentran con ese montaje que ustedes pues están viendo allá arribita, cámaras por todos lados y un streaming en vivo en Facebook Live de las cuentas de las redes sociales del señor Álvaro Uribe Vélez, en donde él ya estaba publicando desde su óptica, desde sus propias redes, eso que en principio iba a ser un encuentro informal, un encuentro pues por fuera de las ritualidades y de las ceremonias que una presentación oficial del señor Uribe frente a la Comisión de la Verdad hubiera requerido. Ante esto, pues el padre de Ruck y sus acompañantes pues solicitaron que por favor les dejaran pegarse de esa señal de streaming del señor Uribe para a través de las redes sociales de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, pues ellos también hacer pública ese encuentro, ya que pues obviamente ese primer pacto de privacidad ya había sido roto por el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces vamos viendo aquí que de entradita ya hay una anomalía, hay una hay un caminar por medio de la indelicadeza, cosa que ya está acostumbrado el señor Álvaro Uribe y todas sus huestes,
en sacar provecho de, una, de un escenario que en principio iba a ser un poquitico complicado para él, pero que terminó sacándole provecho. Entonces, ahí para que vamos haciendo un primer análisis de esta circunstancia. Eh, pero lo que definitivamente llama la atención o nos ha llamado la atención a nosotros mientras vamos viendo este recorte de prensa ahí de hace muchos años es el pedido de la solicitud que hace terminando la reunión el señor Álvaro Uribe Vélez respecto a una amnistía. Entonces, pareciera ser que trata de convencernos de que somos, efectivamente, como lo decía nuestro título de presentación, Colombia es una tierra del olvido, como la canción de Carlos Vives, La Tierra del Olvido. Pretende el señor Álvaro Uribe Vélez y pues toda su gente que ahora que estamos a puertas de empezar a conocer la verdad o las verdades de lo que sucedió durante estos más de 50 años de violencia extrema, pues que yo en este escenario también he dicho que no han sido los últimos 50, sino que son casi más de 200 años de conflictos armados, de conflictos violentos que hemos padecido aquí los colombianos, ahora que las víctimas están empezando a contar su sufrimiento, ahora que algunos victimarios están llegando a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, a la misma Jurisdicción Especial para la Paz, y donde la unidad de búsqueda de desaparecidos efectivamente ya está encontrando esos desaparecidos casualmente en algunas de las fincas que fueron utilizadas por algunos asociados al uribismo para no solamente torturar, sino para asesinar y desaparecer a estas personas. Entonces, cuando ya ven que la verdad está a punto de emerger, a punto de salir, una verdad que tal como va hasta el momento no los deja bien parados, entonces la cambia. Y entonces dice una cosa que es muy particular y que quiero que nosotros paremos atención. Cuando se firmó el acuerdo de paz, y lo vamos a ver ahorita más antes, desde allí, desde esa época, estaba descalificando todos los procesos de paz, todo lo que tenía que ver con el esclarecimiento de la verdad, con la reparación de las víctimas y con los intentos de no repetición. Ellos dijeron que eso no era válido. Pero antes de llegar a eso, permítame explicar por qué nosotros no podemos caer en esa trampa. Mire, tal como lo aparece acá en el recorte de prensa, son muchas cosas que con este cúmulo de noticias, día tras día, noticia tras noticia, se nos están olvidando. Se nos olvida que por allá a mediados del siglo pasado, en Colombia, era casi que un deporte nacional matar indios, hacerle cacería a los indios. De hecho, aquí estos recortes de prensa son una muestra de un sonado caso de esa época que en la historia se llaman las guaybiadas, que era ese deporte, esa especie de deporte, suena feo, contundente decirlo así, pero esa especie de deporte que tenían algunos hacendados, algunos finqueros en contra de los pueblos originarios. Quizás en una muy cercana analogía o siguiendo el ejemplo de eso que se nos pintaba, que nos pintó José Eustacio Rivera en la vorágine de la Casa Arana, cuando perseguían indígenas para acabarlos. Eh, Hace 50 años eso era un deporte y cuando inquirieron a uno de los perpetradores de estos asesinatos, de este genocidio, la respuesta que aparece en el titular es una muestra aterradora, escalofriante de lo que pensaba la sociedad de esa época, la sociedad colombiana, era que no sabían que era malo matar indios. Y repito, ellos lo tenían como deporte, como una obligación, como una especie de quitar la maleza humana en esos territorios que estaban siendo colonizados o que estaban siendo explotados por los grandes terratenientes. Entonces, ese tipo de situaciones son a las que aspira el señor Álvaro Uribe Vélez y sus amigos a que nos olvidemos. Esa situación de que yo no sabía que era malo matar indios, traído a siglo XXI, cabe la pena como
plantear un símil con lo que pasó recientemente en las jornadas de paro del 28 de abril, cuando personas de bien, o autodenominadas personas de bien, se creyeron en el derecho de ejercer o de revivir ese deporte de matar indios o de matar gente que ensucia su ciudad, que afea su ciudad o que les estorba o que les impide su diario convivir. Y parece ser que la excusa sigue siendo la misma, gente que salió armada a atacar la minga, pareciera ser que se excusan tras la misma frase, que no sabían que era malo matar indios, estaban en el ejercicio de su plena autodefensa. Entonces a ese tipo de cosas es a que nos está llamando al señor Álvaro Uribe Vélez, a que le hagamos borrón y cuenta nueva. Entonces, pero no solamente de los años 50, de esa época, de la época de la matanza de los indígenas, nuestro país ha estado salpicado día a día por noticias luctuosas, por titulares de prensa como eso que estamos viendo aquí, traído a colación, las matanzas en la costa norte del Pacífico, de la costa norte colombiana, en la costa caribe, el sonado escándalo de los mal llamados falsos positivos, y que en esta reunión, precisamente entre miembros de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, nos quedamos pasmados con la excusa baladí, con la excusa grosera, diría yo, con las víctimas que hizo el señor Álvaro Uribe, lavándose las manos y diciendo que él había sido una víctima del engaño de estos soldados, de estos suboficiales, de estos oficiales y de estos altos mandos del ejército, que él no sabía. A partir de ahí, de esas declaraciones, tan pronto nosotros supimos de esas declaraciones, nosotros, hablo es toda la ciudadanía colombiana, empezaron a brotar expresiones de inconformidad, expresiones de rechazo, incluso de miembros retirados del ejército colombiano, que ven cómo este señor Álvaro Uribe Vélez y todo su combo, no solamente del Centro Democrático, sino de los aliados de hoy en día en la política, sin ningún miramiento, sin ninguna vergüenza, se exculpan, se lavan las manos, se sacan en limpio y, como ya están acostumbrados, voltean a señalar a unos terceros, en este caso a los soldados. No cabe en la cabeza de ningún ser más o menos pensante, un ser más o menos consciente, cómo es posible que un señor como Álvaro Uribe Vélez, controlador hasta donde no más y que sabía de todo y de un poquitico más, tal como nos hemos venido dando cuenta por el desarrollo mismo del escándalo de la chuzada, de que él tenía casi que el control total de las fuerzas militares, incluso hoy en día también ese control es visible y ha sido más que visible en estas últimas jornadas de protesta, en las que básicamente las órdenes al ejército y a la policía las ha dado el mismo Álvaro Uribe Vélez y su cúpula más cercana del Centro Democrático y los partidos que le son aliados. Entonces, esa disculpa de que a él lo engañaron, pues sinceramente ni como disculpa sirve. Tratan nuevamente el señor Álvaro Uribe Vélez y su grupo de asociados de hacernos creer que básicamente todos somos unos totales ineptos, unos totales estúpidos, que no somos capaces de sumar uno más uno, ni que tampoco somos capaces de hacer un recuento histórico de todas las anomalías que durante los gobiernos de Álvaro Uribe pasaron en las fuerzas militares, todas las anomalías, todos los crímenes, los asesinatos y las masacres que acontecieron durante sus más de 20 años de ejercicio en el poder, inclusive hasta hoy en día. Entonces, ese es el borrón y la cuenta nueva que pretende don Álvaro Uribe Vélez pase aquí en Colombia. Entonces, no solamente el asunto tétrico, horrible de los desaparecidos, sino de la falta de, de cerrar procesos. Todavía está pendiente una responsabilidad de los señores, no tanto los perpetradores, sino
autores intelectuales de esas masacres, la masacre de Salado, como estamos viendo acá en el recorte de prensa del tiempo de esa época, del Aro, etcétera, etcétera, las recientes masacres de estos últimos 12, 15 meses, que en manos de esta fiscalía aliada al uribismo, pues parece no han tenido ni van a tener una resolución que satisfaga las necesidades de justicia que tiene no solamente los familiares de la víctima, sino toda la sociedad colombiana. Entonces es increíble que inclusive muchos miembros de la élite política de este país, algunos miembros de la intelectualidad colombiana, eh, eh, hayan dejado pasar esta propuesta así sin más ni más, y que incluso algunos de ellos pretendan presentárnosla como justa, como necesaria, cuando pareciera ser que es todo lo contrario, es decir, pareciera ser que damos por sentado la imposibilidad de ejercer nuestro derecho a la justicia y quedarnos sumidos en la resignación de una completa impunidad de toda esta barbarie y de toda esta violencia que durante más de 200 años nos ha azotado aquí en Colombia. Entonces, esas propuestas de Álvaro Uribe están en ese sentido, de olvidarnos de masacres como la del Salado, como la del Aro, como la de Samaniego, como las que han pasado acá en el departamento del Cauca, como las que han pasado en Buenaventura, en toda la costa pacífica de Colombia. Procesos que no han terminado, que ni siquiera se han investigado, entonces ahorita hay que echarlos al tarro de la basura, echarlos como abono a esta tierra del olvido, y simplemente aquí no pasó nada, cuando vemos que efectivamente aquí en Colombia la noticia a diaria son lo mismo, inclusive con miembros de los servicios de inteligencia, como pasó con estos grupos de fiscales que fueron asesinados en una masacre. Las noticias de las masacres aquí son todos los días, pero las noticias de la aprehensión, no solamente de los perpetradores, como decía hace momento, sino de los autores intelectuales y de los patrocinadores, esas noticias no aparecen y no han aparecido, y sin embargo la propuesta es que nos olvidemos de que algún día podría aparecer y simplemente borremos todo, borremos de la memoria todo este pasado y simplemente aceptemos que nadie hizo nada y todos nos quedamos igual. Pero más allá de que nos olvidemos de estos actos de violencia escabrosa y horripilante, este pedido de amnistía general para todos lleva consigo también el que nosotros le echemos tierrita a otro tipo de violencias que, si bien es cierto, no son ejercidas directamente sobre alguno de nosotros los colombianos, sí son ejercidas en el escenario de toda la sociedad colombiana. Y me refiero son esos actos de violencia, pues que no son catalogados ni siquiera como violencia en el Código Penal colombiano, pero que sí tienen que ver con el bienestar o el malestar de muchos colombianos, y tiene que ver con la corrupción. Y como ya lo han dicho otros analistas, esa corrupción, desafortunadamente en estos últimos más de 20 años, esa corrupción ha estado íntimamente ligada con los círculos más cercanos del proyecto político del señor Álvaro Uribe Vélez. Aquí tenemos la muestra de algo que pasó hace muchos años y que efectivamente, como consecuencia de ese cúmulo, de esa lluvia constante, de esa avalancha, diría yo, constante de noticias, una más escabrosa, una más escandalosa que la anterior, el inconsciente colectivo pues no da suficiente para acordarse. Tiene que ver con el famoso y sonado escándalo, escándalos como por ejemplo, este es un ejemplo nomás, el de Chambacú, en donde un exministro del señor Uribe Vélez y el señor César Gaviria, el señor Fernando Araujo, junto con el que hasta hace poquito fue director del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Moreno, protagonizaron uno de los escándalos de expropiación de bienes en favor del enriquecimiento de estos señores que trabajaban como ministros y como asesores de los gobiernos de esa época, y no pasó nada.
El señor Fernando Araujo, la familia Araujo en la costa son de las personas de bien que ahora forman esa especie de círculo pretoriano de defensa del señor Álvaro Uribe, pero claro, ¿cómo no lo van a defender? Si como vemos acá en la noticia, pues han sido beneficiados con la impunidad, esa impunidad que quiere que se extienda por más tiempo el señor Álvaro Uribe Vélez y que de la cual ellos ya sacaron provecho. Este es un solo ejemplo, el caso de Chambacú, en la costa norte, pero está el caso del Miti Miti y un sonado caso, como verán ustedes ahora más adelante, que también nos tiene compungidos, que nos tiene indignados, pero que insisten la élite política de Colombia en que no lo tomemos más en serio y que dejemos que las cosas queden así. Entonces, en ese orden de ideas, pues es triste constatar que el inconsciente colombiano deje pasar noticias como estas que acabamos de ver aquí encimita, la de los PAE, es decir, los programas de alimentación escolar. Nuevamente, todos los días es noticia, todos los días los niños, que son personas que deberían tener el mayor cuidado por parte de nosotros los mayores, pues no pasa nada, se vuelve una noticia paisaje y antes que una amnistía, nuestra propia indolencia también parece amnistiar, parece perdonar estas canalladas que se han cometido con los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, con los constantes y recurrentes escándalos del programa de alimentación escolar. Y ni qué decir las sospechas que sobre el círculo cercano, en este caso pues el más cercano, el familiar del señor Álvaro Uribe Vélez, todos los días también tenemos noticia de eso. Entonces en ese pedacito es donde la propuesta de don Álvaro Uribe Vélez pues no me parece que sea la más acertada en este momento tal y como la presentó. Y el problema es que tiene cuenta el señor Álvaro Uribe Vélez con un proyecto no, un esquema de comunicaciones privadas y estatales que le sirven de manera eficiente para echarle tierra día tras día a todo ese tipo de escándalos de corrupción, de incorrecciones, incluso de delincuencia, con las que nos desayunamos, nos almorzamos y hasta cenamos los colombianos. Incorrecciones como las del ministro de Defensa de decir que los niños son máquinas de guerra, después de que se ha constatado y se ha denunciado y se ha juzgado, pero no aquí en Colombia, sino a nivel internacional, organismos de derechos humanos, esa práctica escabrosa, esa práctica horrorosa de bombardear incluso indiscriminadamente a sitios donde hay niños, niñas y adolescentes. Y la respuesta ante los requerimientos de la ciudadanía indignada es que efectivamente el tratamiento que se le debe dar a todos aquellos que se opongan a los designios del Señor es el tratamiento de guerra, y en ese tratamiento de guerra los niños fueron señalados como máquinas de guerra por el actual ministro de defensa, de guerra diría yo. Entonces, la invitación que nos están haciendo ahora es que hagamos de cuenta que no dijo eso, hagamos de cuenta de que no bombardearon niños y que hagamos de cuenta de que la masacre aquí no existe. Entonces, uno termina reflexionando acerca de por qué tira esa propuesta, por qué en este momento. Pues esa propuesta sale y no es nueva, de esa manipulación, de tratar de manipular el inconsciente colectivo colombiano para que la impunidad quede a la orden del día y que siga beneficiando. Y eso ya lo habíamos visto desde antes, inclusive de arrancar el proceso de paz, como lo vemos aquí en este titular de la República, cuando al señor Juan Carlos Vélez Uribe, que ha sido homónimo del ex senador, expresidente, confesaba sin vergüenza alguna que efectivamente ellos habían manipulado a la sociedad colombiana para que saliera en
a votar en berracada en contra del proceso de paz. Entonces, esa manipulación, ese querer decirle que no a la guerra, que no a la paz y de propiciar espacios de impunidad, pues es una característica de este gobierno. Y como lo decía, cuenta con unos aparatos de comunicación muy eficientes, dentro de los cuales es característico que, tal como pasó esta semana, en lugar de salir a confrontar la desfachatez, como el señor Uribe trató de manipular el encuentro con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, tanto Uribe como sus hijos, como periodistas como la señora que aparece aquí, de la que recogimos el tweet, terminan señalando, terminan agrediendo, terminan denigrando, terminan calumniando a quienes fueron víctimas de sus atropellos y de su atarbanería. Entonces, no contentos con decir que aquí no pasa nada y que olvidemos todo, antes de que olvidemos todo, pues como no, la idea es que aquí no pasó nada, entonces siguen en su acto de grosería en contra de personas que merecen nuestro respeto, o por lo menos nuestra consideración, como los miembros de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Entonces, la pregunta, ya para ir terminando este análisis del día de hoy, la pregunta es, ¿por qué esta figura que vemos acá, esta foto, se dio? ¿Y por qué la quisimos poner ahí? En estos días estaba el escándalo de los 70.000 millones de pesos que se le embolataron a la señora ministra de las TIC. Había que tapar esa otra punta de un iceberg multipuntas que tiene este gobierno del señor Iván Duque. Y una forma de seguir en esa estrategia de tapar, de manipular la opinión pública, era generar otra noticia, más allá de la manipulación grosera que hicieron de la reunión con el señor Francisco de Ruiz y los otros miembros de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y de tapar también la mala prensa que a nivel internacional hemos tenido últimamente, como lo ven ustedes aquí. La idea final era que los colombianos volteáramos a mirar para otro lado de la corrupción, de la ineficiencia y la responsabilidad de este país, y ese mirar para otro lado no tiene más remedio que caer en la propuesta final, esta propuesta del señor Álvaro Uribe Vélez, según la cual Colombia necesita una amnistía general, borrón y cuenta nueva. ¿Para quién? Para todos, dice el señor Álvaro Uribe. Para ellos, digo yo. ¿Para ellos quiénes? Para terminar este comentario. Ellos, todas aquellas personas que se han encargado de sembrar con sangre, con lágrimas, con llantos, con desespero, con hambre, con más violencia, con más odio, el territorio nacional. Los paramilitares, las guerrillas, a pesar de que ya han empezado en un proceso, esta propuesta de amnistía va encaminada a otros sectores de la sociedad, que no nos han contado la verdad y que parece ser que no quieren contar la verdad, y lo que es más grave, no quieren asumir su propia responsabilidad. La reflexión es que efectivamente necesitamos unos caminos de reconciliación, necesitamos unos caminos de perdón, entre los cuales también podría caer la amnistía, pero comparto la apreciación del senador Gustavo Petro. Válida una amnistía para todos, pero previo el cumplimiento de unos mínimos requisitos de humanidad, ni siquiera judiciales, diría yo, que es que reconozcan que efectivamente cometieron esos actos, que reconozcan que patrocinaron esos actos, que reconozcan que ordenaron esos actos, y lo más importante hacia el futuro, que más allá del reconocimiento, o inclusive con el reconocimiento, restituyan todo aquello que despojaron, que tengan la valentía de encarar su responsabilidad y tengan la valentía de encarar a sus víctimas. No simplemente diciendo borrón y cuenta nueva. Ese no va a ser el camino en la reconciliación. De eso queríamos hablar en esta conversa el día de hoy. Invitarlos para dentro de 8 días, si no pasa nada raro, pues a que
nos compartamos nuevamente este espacio. Esperemos ya tener a un conversante más acá. Estamos haciendo ya últimas labores de campo. Y mientras tanto los invitamos a que nos sigan en nuestras redes de la conversa de fin de semana, entre que nos vemos en una conversa y la otra. Aquí se las quiero presentar en el Facebook por donde nos están viendo, el fanpage que es la conversa de fin de semana, nuestra cuenta de Twitter, @la conversa fin de uno. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, la conversa fin de semana. Agradecemos a los 4 o 5 que ya se han suscrito y a los que están viendo, muy amables. E invitarlos también a que sigan visitando nuestro blog, laconversafindessemana.blogspot.com. De mi parte, por hoy no es más, invitarlos a que se cuiden, a que sigan lavándose constantemente las manos, a que sigan utilizando de buena manera el tapaboca, que sigan evitando las aglomeraciones y que por favor se vacunen. Este gobierno irresponsable no nos ha cuidado, no nos quiere cuidar, entonces nos toca cuidarnos a nosotros. Una vez terminada la conversa de fin de semana de esta emisión, vamos a subir el video a nuestras redes y agradecerles a todos ustedes que nos visiten y que compartan y que inviten a más amigos a esta conversa de fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos mucho más adelante.